A sus 51 años, David Valdeperas rompe su silencio dejando al mundo conmocionado. Cuando alguien como David Valdeperas, con una trayectoria sólida en los medios, con décadas de experiencia tras bastidores y frente a las cámaras, con una imagen construida a pulso entre éxitos, críticas y momentos memorables, decide hablar desde lo más profundo de su corazón, no se trata simplemente de una declaración más para los titulares de las revistas ni de un movimiento estratégico para reposicionarse en la esfera pública, sino de un acto de valentía, de un gesto íntimo y humano que, por su sinceridad, logra conmover a todo aquel que alguna vez ha callado su propio dolor, y eso fue lo que ocurrió cuando, a sus 51 años, David rompió su silencio y dejó al mundo, literalmente, conmocionado. Durante años, el público lo conoció como una figura firme, resolutiva, siempre en control. El director contemple que sabía cómo manejar el ritmo vertiginoso de la televisión en directo, cómo equilibrar el caos con el entretenimiento, cómo mantener la compostura incluso cuando todo parecía derrumbarse detrás de cámara, y sin embargo, tras esa fachada profesional y elegante, se escondía una historia no contada, una historia que, aunque muchos intuían, nadie se atrevía a preguntar en voz alta. Porque no todo lo que brilla bajo los focos refleja la realidad completa de una vida, y a veces, quienes más iluminan los escenarios son también quienes más oscuridad han tenido que aprender a atravesar en silencio. David eligió un espacio distinto para abrir su corazón, no fue un plató ruidoso ni una exclusiva pactada con una revista del corazón, fue una conversación íntima, serena, en la que poco a poco su voz fue desnudando emociones, cicatrices y momentos que llevaba años guardando, y lo hizo no con dramatismo, sino con la calma de quien ha comprendido que compartir el dolor no lo multiplica, sino que lo transforma. Habló de soledad, pero no de esa soledad superficial que sentimos al no tener compañía, sino de la soledad más profunda, la que aparece incluso rodeado de gente, la que nace cuando uno se desconecta de sí mismo, cuando el ruido exterior ahoga la voz interior, cuando se vive para cumplir con las expectativas ajenas, y se olvida lo que uno realmente necesita. Contó cómo hubo momentos en los que, a pesar de los aplausos, sentía un vacío difícil de explicar, cómo las exigencias del medio lo empujaban a aparentar fuerza incluso cuando por dentro se rompía en pedazos, cómo aprendió a fingir que todo estaba bien para que nadie sospechara que había noches en las que el insomnio le ganaba la batalla, que había días en los que su sonrisa era solo un gesto aprendido, no una expresión auténtica de felicidad. Y mientras lo decía, con una mirada serena pero profundamente emotiva, los espectadores que lo han seguido durante tantos años comenzaron a verle con otros ojos, no como al profesional impecable, sino como al hombre que ha vivido, que ha sentido miedo, que ha tenido dudas, que ha sufrido pérdidas y que, como tantos otros, ha tenido que aprender a reconstruirse sin que nadie lo notara. Para quienes ya hemos pasado los 60, escuchar a alguien como David hablar con esa franqueza es un bálsamo, porque nos recuerda que nunca es tarde para decir la verdad, que no hay edad para sanar, que el tiempo no lo cura todo si uno no se permite mirar hacia adentro y nombrar aquello que duele, y sobre todo, que abrir el corazón no es un signo de debilidad, sino de una madurez emocional que solo se alcanza cuando uno ha vivido lo suficiente como para entender que el éxito sin paz interior no es éxito real. Lo que más impactó de su testimonio no fue una revelación concreta o una confesión escandalosa, sino la forma en que se atrevió a poner palabras a sentimientos universales, al miedo de no ser suficiente, a la presión de tener que aparentar, al agotamiento emocional que arrastra el vivir pendiente de la mirada ajena, a ese cansancio invisible que no tiene nombre pero que muchos conocemos bien. David habló también del paso del tiempo, de cómo la madurez le ha permitido reconciliarse con su pasado, perdonarse por lo que no supo hacer mejor, agradecer lo aprendido incluso en los momentos más oscuros, y sobre todo, comenzar a vivir desde un lugar más auténtico, más libre, más cercano a su verdadera esencia. Y esa reflexión, dicha con la voz pausada de quien ha caminado mucho, y ha entendido que no hay verdades absolutas, tocó el alma de quienes, como usted y como yo, hemos visto pasar generaciones, hemos vivido cambios sociales, culturales, tecnológicos, y sin embargo, seguimos reconociendo que lo esencial, lo verdaderamente importante, sigue siendo la conexión humana, la empatía, el saber escuchar,
el compartir desde la verdad. Las reacciones no se hicieron esperar, y no me refiero solo a los titulares de prensa o a los comentarios en las redes sociales que, como bien sabemos, suelen irse por lo superficial, por el escándalo fácil o el morbo pasajero, sino a la reacción profunda de muchas personas que, tras escuchar a David hablar con tanta honestidad, se sintieron reflejadas, comprendidas, acompañadas en sus propios silencios, en esas partes de la vida que tantas veces se han vivido en soledad. Hubo llamadas entre hermanos que hacía tiempo no se hablaban, conversaciones entre padres e hijos que siempre habían evitado temas sensibles, hubo lágrimas silenciosas de personas mayores que reconocieron en la voz de David aquel dolor que ellos también arrastraban desde hace años, y que nunca habían expresado por miedo, por costumbre, por educación o simplemente porque creían que ya era tarde. Pero la verdad es que nunca es tarde para abrir el corazón, y David, con su historia, con su serenidad, con su capacidad de nombrar lo que tantos callan, lo demostró de manera poderosa. No se trataba de una historia de redención, ni de una estrategia para volver a la televisión, ni de un intento por captar atención, era algo mucho más sencillo y a la vez mucho más profundo, era un ser humano hablándole a otros seres humanos, desde la experiencia, desde el dolor, desde la sanación, desde ese punto exacto en el que uno se atreve a mostrarse tal cual es, sin miedo, sin adornos, sin la obligación de gustar. Él mismo confesó que durante mucho tiempo creyó que su valor como profesional dependía de ser fuerte todo el tiempo, de no mostrar grietas, de mantener la compostura incluso cuando por dentro se derrumbaba, y que esa actitud, lejos de ayudarle, lo fue alejando de sí mismo, convirtiéndolo en una figura eficiente pero emocionalmente aislada, hasta que un día el cuerpo y el alma dijeron basta. Había señales, claro que sí, como siempre las hay, pero uno aprende a ignorarlas, a justificarlas, a disfrazarlas de estrés, de cansancio, de así es este trabajo, hasta que ya no se pueden ocultar más, hasta que la tristeza se instala sin pedir permiso y empieza a teñirlo todo, incluso aquello que antes daba alegría. Fue en ese punto donde David decidió pedir ayuda, dejar de fingir, apoyarse en los suyos, permitirse el descanso, la pausa, el silencio real, ese que no se usa para esconder sino para sanar, para reencontrarse con lo que uno es, no con lo que los demás esperan. Y al contarlo, no solo mostró el valor de la vulnerabilidad, sino que hizo un gesto de amor enorme hacia quienes aún están en ese camino de búsqueda, hacia quienes aún piensan que hablar de emociones es una pérdida de tiempo, o peor aún, una muestra de debilidad. Muchos de sus colegas del mundo de la televisión se sintieron inspirados a compartir también sus historias, y eso abrió un espacio nuevo, menos competitivo, más humano, en el que las personas comenzaron a reconocerse no solo por su trabajo o su talento, sino por su capacidad de conectar desde la verdad. Pero el impacto más hermoso fue quizás en aquellos espacios donde normalmente no se habla de estas cosas, en los hogares sencillos, en los centros de jubilados, en los parques donde las personas mayores se reúnen a tomar el sol o a jugar una partida de dominó, donde más de uno comentó, con voz baja pero convencida, que les gustaría poder decir lo mismo, que ellos también han callado demasiado, que ojalá hubieran tenido el valor de hacerlo antes. Y es que, para una generación que creció entre silencios forzados y emociones reprimidas, escuchar a alguien con la trayectoria y el aplomo de David Valdeperas hablar sin vergüenza de su fragilidad fue como abrir una ventana, como dejar entrar el aire fresco después de años con las cortinas cerradas. No fueron pocas las mujeres que, tras ver la entrevista, se atrevieron a contar por primera vez que habían vivido décadas sintiéndose solas, que habían aprendido a cuidar de todos menos de sí mismas, que habían enterrado sueños, angustias y dolores bajo una montaña de obligaciones, creyendo que eso era lo correcto, lo esperado, lo normal. Y muchos hombres también, hombres que crecieron bajo la consigna de no llorar, de ser duros, de no mostrar debilidad, reconocieron que tal vez habían vivido demasiado tiempo detrás de una armadura que ya pesaba más que cualquier tristeza, y que quizás, como David, podían permitirse empezar de nuevo, aunque fuera tarde. Porque la confesión de David no hablaba solo de él, hablaba de todos nosotros, de nuestras máscaras, de nuestras heridas, de ese anhelo universal de ser vistos y amados tal como somos, sin exigencias, sin disfraces, sin necesidad de demostrar nada.
Y por eso su gesto fue tan poderoso, porque no buscó convencer, solo compartir, no impuso su verdad, la ofreció, y en esa ofrenda se abrió un puente hacia muchas otras historias, hacia muchos otros silencios que por fin comenzaron a romperse. Hoy, David Valdeperas sigue caminando, más liviano, más libre, más cerca de sí mismo, con una sonrisa que ya no es solo parte del personaje público, sino reflejo de una paz conquistada, de un viaje interior que, aunque doloroso, le ha llevado a un lugar de mayor plenitud. Y quienes hemos seguido su historia, no como fans sino como personas que también han vivido, amado, perdido y aprendido, le agradecemos profundamente que haya tenido el valor de hablar, porque su voz abrió la puerta para que muchas otras voces, durante años calladas, por fin comenzaran a decir lo que llevaban dentro.